Hola a todos, bienvenidos sean una vez más a esta serie de videos en los cuales vamos a aprender sobre los criterios para poder interpretar cómo se debe y cómo debería ser las Sagradas Escrituras. El día de hoy vamos a ver los criterios hermenéuticos de la naturaleza de las Sagradas Escrituras. Vamos a ver qué hay primero en esta parte. Las Sagradas Escrituras es la palabra divina y humana. Son dos cualidades inseparables de las Sagradas Escrituras. No es una mitología, por lo que hay que estudiarla con métodos de investigación histórica. No se puede olvidar el método teológico para descubrir la palabra en ella. ¿Qué vemos en esta parte? Es un versículo claro, lo dejaría. La palabra de la Biblia, las Sagradas Escrituras, fue inspirada por Dios. En esta parte nosotros vemos que lo escribieron humanos, por ende es importante reconocer el contexto histórico en el cual se dieron estas partes dentro de la Biblia y mucho más importante, reconocer que esta parte debe ser estudiada profundamente y con una buena teología, para poder entender que esto es palabra divina. No es mitología, sino es algo cierto que ha dado Dios. ¿Qué vemos a continuación? Tomar en serio la humanidad de las Sagradas Escrituras. Para conocer lo que Dios quiere comunicarnos, se ha de estudiar lo que los autores dicen y cómo lo dicen. En esta parte voy a detallar un poco más para aclarar, porque existen varios códigos, varios escritos, papiros, pergaminos que nos muestran la veracidad de las Sagradas Escrituras. Nos muestran cómo ellas se lograron mantener a lo largo del tiempo y algo mucho más importante. Nos muestran que no todos se escribían de la misma manera. No todos los diferentes autores que tiene la Biblia escribían mediante una misma forma. Algunos tenían un lenguaje mucho más culto y otros tal vez un lenguaje más común, más normal. Y es muy importante, como menciona esta parte, reconocer que los autores de esto fueron humanos. Y es importante ver qué es lo que dicen, cómo lo dicen. Muy bien, continuamos. Conocer lo propio del autor humano. Debemos estudiar los conocimientos que esta persona tenía, descubrir las intenciones que tenía al escribir dentro de ella y por último analizar el lenguaje, que es la parte final a la que nos llevaría. Analizar el lenguaje con el que esta persona está diciendo. Tal vez es un lenguaje muy culto, tal vez él hablaba mediante metáforas, mediante comparaciones. Es importante también tener en cuenta esto al momento de ir e interpretar las Sagradas Escrituras. Continuamos. Conocer los géneros literarios. Hay géneros literarios de la época del autor. Tenemos métodos filológicos, métodos lingüísticos, métodos históricos críticos. Todas estas partes nos van a ayudar como métodos para poder nosotros ir a las Sagradas Escrituras y poder interpretarlos como se debe, ¿no? Métodos lingüísticos son uno de los que más solemos utilizar, ¿no? Para ver cómo hablan, qué palabra usan, cómo la usan, es que esta palabra significa, qué significado tiene, qué significado lo hace diferente a otras. A continuación, vamos a ver cuidar las contaminaciones. Se pueden usar los métodos de interpretación propios de las ciencias humanas, liberadas de todo principio filosófico contrario a las sagradas escrituras divinas. Cuando vemos esta parte, volvemos a lo que hablamos en el anterior video. Vemos que muchas veces puede influir en el momento de interpretar las escrituras nuestros preconceptos que tenemos y el pensamiento con el cual vamos a las Sagradas Escrituras. Cuando vemos esto, tenemos que tener mucho cuidado en contaminar el estudio de nuestra Biblia. El poner antes que lo que dice Dios, antes de estudiar bien las Sagradas Escrituras, poner lo que nosotros creemos. Es algo muy importante y algo que dice varios autores que recomiendan el hecho de no poder contaminar, no evitar que se manche ese entendimiento que Dios quiere darnos cada día. Muy bien, vamos a continuar. Principio fundamental. Las Sagradas Escrituras se ha de leer e interpretar con el mismo espíritu con el que fue escrita, ¿no? En este momento y hace un tiempo, hace unos dos videos, también les hablo acerca de cómo debemos ir a estudiar, a hacer nuestra devoción personal. Mencioné que una de las características muy principales para poder ir a un estudio profundo de las Sagradas Escrituras es un espíritu humilde, en el que estás dispuesto a aprender de lo que hay dentro de ellas y no crees que tú ya sabes todo.
Al saber esto, nos está diciendo que debemos ir con este mismo pensamiento, este mismo criterio a las Sagradas Escrituras, dispuestos a aprender y a mostrar y compartir este conocimiento que vamos a adquirir. A continuación, ¿qué hay que tener en cuenta para descubrir el verdadero sentido de la fe? El contenido y la unidad de toda la escritura, la tradición viva de toda la iglesia y la analogía de la fe. Son tres principios que vamos a ver a continuación. ¿Qué es el contenido y la unidad de toda la escritura? Se tiene que la interpretación dentro de la historia de la salvación, cuyas etapas nos descubren el texto sagrado, que están orientadas a Cristo y a sus evangelios. Es necesario contemplar la unidad entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Acá vamos a quedarnos porque esta parte, cuando dice contemplar entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, nos hace recordar un tema muy importante que es el tipo y el antitipo. Cuando vemos esto, podemos decir qué es el tipo y qué es el antitipo. Esta parte nos hace recordar y podemos separarlo en dos lugares, en el Antiguo Testamento como tipo y en el antitipo como el Nuevo Testamento. ¿Qué es el tipo entonces? El tipo es la primera parte, lo primero que se habla, y el antitipo es la manera mejorada de esto. Es como que lo anterior es una vislumbre, es algo opaco, algo que podemos ver, y el antitipo ya es algo mucho más avanzado, mejor evolucionado y una mejor manera de hablar. En el Antiguo Testamento, gran parte de la revelación fue dada a Moisés y a varios autores más. Y cuando vemos en el Nuevo Testamento, en los Evangelios más que nada, cómo Jesús se refiere a aquellos que creían en el tipo, en el Antiguo Testamento y solamente estaban creyendo en eso. Él se refiere a cómo las Sagradas Escrituras en el Nuevo Testamento hablan de lo que decía en el Antiguo Testamento, pero él haciendo referencia a que todo eso hablaba de él como el antitipo, de Jesús como la máxima autoridad de todo, dentro de las Sagradas Escrituras. No Moisés, no un humano, sino Jesús. Dentro de esto es muy importante reconocer que la interpretación de las Sagradas Escrituras como tal, los libros dentro y los autores que equivalen dentro de las Sagradas Escrituras, son determinados mediante el Espíritu Santo, no mediante una iglesia, no mediante una congregación. Son delimitados y escogidos por el Espíritu Santo el canon dentro de las Sagradas Escrituras. Y como última parte dentro de esto, un último consejo, aparte de que el Espíritu Santo mm, delimite cuál va a ser el canon bíblico, lo que hace la iglesia es reconocer esa delimitación que hace el Espíritu Santo. Y a nosotros comprender esto como iglesia, podemos decir que lo que estamos leyendo es completamente inspiración divina. Agradezco por la atención y espero que puedan seguir mejorando con su estudio de las Sagradas Escrituras.